¡Bum! Hoy se me han visto los apuntes. Buenas tardes, amigos buscadores. Jueves 13 de junio de 2024. Taller 138, película de los no buscadores. El taller pasado vimos bastantes detalles de lo anterior a los buscadores, pero no todo. Y como estamos hablando del 80% de la humanidad, importa saber cómo es ese 80% y qué condiciones tiene. Tengo una duda de si la emisión va bien. Sí, ahora veo que va bien. Entonces, es importante que sepamos bien las cosas para saber cómo son, qué les falta, por qué son así y cuál debiera ser nuestra reacción ante ello. El taller pasado lo acabamos hablando de la mochila. La mochila, dijimos, son los frutos que hemos recogido en nuestra esencia. Todo lo positivo asumido. Por eso, la esencia, que pertenece a lo uno, a las capacidades superiores, no se pierde. Y también se recogen las que decía Epicteto, cebolletas y caracolillos en las cunetas del camino. Eso también está en la esencia, en la mochila. Entonces, vamos a ver hoy con más detalle y con toda profundidad que seamos capaces, la trayectoria de los humanos desde que empezó su primera ocasión de vida como seres humanos hasta el presente. Y vamos a fijarnos en los que no son buscadores, que no han llegado al nivel 3C. Bueno, para saber cómo eran, no tenemos más que fijarnos en los animales, en cómo se comportan los gorilas, los chimpancés. Y sabemos que cuando viven en la selva, en estado salvaje, se dedican, sus funciones son comer y aparearse. Pero solo uno de los monos de la tribu o del conjunto de que viven juntos, solo uno se aparea, el jefe, el macho alfa. Los demás, no. Y si alguno quiere aparearse con una hembra, el macho se lo impide, pelean entre ellos y como el macho alfa es más fuerte, pues no lo mata, pero lo deja sensiblemente herido. Y él sigue en su puesto. De forma que eso es la máxima posesión que podemos imaginarnos. No cabe mayor abuso de los demás. De forma que entonces no os extrañe que haya personas hoy en día que no han superado ese nivel, que actúen como genocidas, que lo quieran todo para ellos, porque están en el nivel 1 y muy abajo, que son yo, todo yo. No han conseguido superar el primer paso, la primera puerta, la primera asignatura pendiente, el respeto. El respeto hacia los derechos de los demás es una mínima ética. No vamos a decir ética completa, pero un primer paso que no lo respeta el macho alfa en su tribu. Ese sería, por tanto, el primer escalón que hay que subir para mejorar como ser humano. Y hay personas que en esta sexta, por lo menos, ocasión que han tenido de vivir, todavía no lo han superado, porque siguen ahí. Siguiente escalón sería el sentido del deber, del que tampoco hablamos el día pasado.
Primero, el sentido del deber en el, digamos, en el mundo inferior, en el mundo material. Para poner un ejemplo, para que se entienda lo que es, el deber del niño es formarse, estudiar, aprovechar el esfuerzo que sus padres hacen por él. Y para eso hace falta voluntad, querer. Y se ve cómo lo hacen desde los 8, 9, 10, 11, 12 hasta los 16 años. A los 16 años ya el chico, el joven, va a recoger el fruto de lo que ha hecho. Si ha aprovechado el tiempo y ha sacado buenas notas porque ha estudiado y ha aprendido, entonces pues dejará contentos a sus padres. Pero si no ha superado el sentido del deber anteriormente, no va a estudiar, se va a distraer, va a estar jugando a lo que pueda y no va a aprovechar el tiempo. Y a los 16 años eso va a dar frutos. Y entonces sus padres van a darse cuenta, y él también, de que no está preparado para pasar los exámenes que tiene que pasar a esas edades. Y se va a dar cuenta de que se ha equivocado. De forma que el sentido del deber del que hablamos ahora es un sentido del deber para las cosas de aquí abajo. No hablamos de cosas elevadas, simplemente su obligación de cumplir con lo que sus padres se sacrifican para que él haga. Sentido del deber. Es una asignatura pendiente. Y no todos los humanos la tienen pendiente. Yo incluso diría que hoy por hoy, pues a lo mejor en torno a un 50%, en base a una estadística no muy amplia. No muy amplia. Y luego viene ya una asignatura pendiente que vimos el día pasado, el libre albedrío. El hombre primitivo tenía que salir a cazar y salía a cazar con la mitad de la tribu para que la otra mitad se quedase defendiendo la vivienda, la cueva, la choza, la aldea. Y esa manada tenía un líder. Bueno, pues el libre albedrío significa pensar, razonar, reflexionar y llegar por ti mismo a la convicción de qué es lo que debes hacer. Bueno, pues quizás el hombre primitivo, el cazador primitivo, si no era el jefe de la manada, si no era el jefe de la tribu, pues no podía llevar a la contraria a él, pero habría otros temas en que sí podría aplicar su criterio y llegar a una conclusión por su cuenta. Eso es el albedrío libre, libre de otros, por ti mismo. Y de eso ya hablamos el día pasado. Y hoy hay personas, y son muchas, que no tienen el libre albedrío dominado. No lo han superado. No. Lo hemos visto en estos acontecimientos de los últimos años. Aún no son capaces de pensar por sí mismos. Creen lo que les dicen. Como no tienen confianza en sí mismos ni tienen libre albedrío, tienen que arrimarse a un grupo grande. Y entonces piensan que pensando igual que el grupo grande estará en lo cierto. Las religiones oficiales se han basado en este tipo de personas, en personas que creen lo que les dicen y van a donde les guían sus guías. Por ejemplo, los ateos han salido de ese grupo y han ejercitado su libre albedrío en temas de, vamos a decir así, creencias sobre lo superior. El libre albedrío es otra asignatura que hemos visto que hay mucha gente que no la tiene superada, que se fían de todo lo que les dicen. Y luego ya viene otro paso hacia arriba, que es la ética vivida de continuo. Y ya como penúltima, la asunción de la divinidad, la aceptación de la idea de la divinidad y de la idea de una vida después de esta vida. Claro, si no crees en eso, si eso te rechaza, lo rechazas, te rebelas contra ello,
pues entonces tampoco crees que haya nada después. Y entonces no vas a practicar nada de lo que aquí hacemos sobre las capacidades superiores, porque no se va a creer en ellas. De forma que a una persona con ética, con libre albedrío, superado el deber, con respeto, pero que rechaza la idea de la divinidad, que vamos a decir así, su ética o su grado de perfección no es suficiente para que le pida la idea de la divinidad, pues entonces no pondrá en marcha nada del cuerpo superior, del mundo superior. Y ya, el que ha recorrido ese paso y superado ese peldaño, pues tiene la idea de seguir la doctrina que ha seguido siempre o buscar algo que le llene más porque su interior pide más. Y entonces se convierte en buscador de la verdad. Y ya aquí o en otro sitio va a tener quien le diga lo que tiene que hacer para ir ascendiendo en perfección y llegar a la cima de la montaña sagrada donde puede llegar el ser humano. Bien, pues cualquier camino completo le va a llevar allá. De manera que ya hemos dicho que el deber, el sentido del deber es bastante previo, superado el respeto a los demás. Y no es extraño que un niño que no tiene sentido del deber y por tanto no va a estudiar bien, tampoco tenga superado el respeto a los demás y haga rabiar a sus hermanas, haga rabiar a sus hermanos pequeños, se enfrente de malas maneras y sin razón y sin motivo a sus padres, porque se da en él una inmadurez. No ha superado las asignaturas pendientes primeras, el respeto, el sentido del deber, y luego el libre albedrío, y luego la ética. Y el niño que no, y el joven que no tiene sentido del deber y que no se prepara para después poderse ganar la vida, pues entonces lo que sucede es que cuando tenga 16 años se va a dar cuenta de que se ha equivocado y que no va a poder corregir, porque ya no puede volver a los 16, a los 12 años, a los 13, 14 y 15 y poner lo que no hizo en esos años. Bueno, pues entonces lo que le va a ocurrir a una persona así es que es fácil, si no corrige, que en la vida tenga apuros económicos. Y con apuros económicos todo se convierte en un problema. Y entonces cuando tenga 24 años se dará cuenta perfectamente, exactamente, de qué hizo mal. Pero ya es tarde. Igual que era tarde para los estudios, ya es tarde para cambiar su formación, porque pues tendrá una pareja, tendrá que ganar dinero y ya el tiempo de formarse ya pasó. Entonces, la persona que no tiene libre albedrío, no tiene sentido crítico, no enjuicia bien las cosas y por tanto incurre en errores. Y eso hace que no tenga la consideración de sus cercanos, porque no acierta. Y sus hijos pues van a no confiar en él o en ella, porque no sabe dar consejos acertados, porque no les saca de los problemas que ellos tienen. Y en tales circunstancias no basta con ser buena persona. Con ser buena persona se puede llegar a ser un cero a la izquierda en tu casa, en el hogar, porque no se enjuicia bien y se cometen errores. Y entonces eso hace sufrir a un padre, a una madre, que sea buena persona, pero que no tiene el libre albedrío, no piensa por ella misma, no practica con la mente inferior, no tiene la coraza mental. Lo que hace es sufrir, pero con el corazón no se ven ni los problemas ni las soluciones. Por eso es tan importante, aquí yo insisto muchas veces, en poner la coraza mental, los que sois sobre todo emocionales.
Y también hay que decir esto al hombre muy emocional, porque puede ser un cero a la izquierda si no emplea la mente inferior, si emplea poco la mente inferior. Y entonces no tendrá autoridad con los hijos, ni con la mujer o pareja. Y va a estar frustrado. Porque los hijos, cuando ya tienen 14 o más años, captan los fallos de los padres. ¿Mm? Se dan cuenta y les pierden la consideración. No digo que les pierdan el respeto. Si las buenas personas, si las buenas personas son los hijos, si los hijos son buenas personas y su padre o su madre falla y no acierta y no le guía y no le saca, no le resuelve los problemas o le aconseja bien, entonces los hijos buenas personas lo perdonan. Pero si el hijo es de esos que hemos dicho antes, que no estudia, que no respeta a sus hermanos pequeños y tampoco les respeta a los padres de crío, cuando tiene 7, 8 años, pues entonces esos hijos no perdonan, se distancian. Y si son muy malas personas, los hijos, los críos, entonces hasta se van a separar de los padres, distanciar me refiero, aunque los padres sean buenas personas. Y entonces será labor de ese padre, que es buena persona, el actuar de forma parecida a como actúa la divinidad, que la divinidad perdona y apoya y olvida todos los fallos que tenemos nosotros. Entonces tendrá que apoyar a los hijos y hacer como que no se entera, como que no se da cuenta de los desplantes que los hijos le hagan. De forma que una persona que no ha superado estas asignaturas pendientes, que está muy atrás, en el nivel 2 o en el 3A, pues es un desastre, porque no sabe establecer un ambiente cercano, amistoso, amigable y cálido en su casa. No sabe llevarse bien con la pareja, Tampoco acierta en en los periodos de formación, cuando tiene que prepararse para ganarse la vida después. Y va a estar amargado. Y va a enjuiciar y va a estar siempre en contra del mundo. Y son un pequeño desastre como seres humanos. Y con esas personas tratamos. Pero ante los demás, ante el resto de la humanidad, esas personas procuran disimular y a veces disimulan. Pero cuando las cosas les van mal, sacan a relucir su mala forma de ser. De manera que vivimos en un mundo en el que mucha gente comete errores y se mete en situaciones difíciles, situaciones de gran dificultad. Felizmente, los buscadores han superado todas estas cosas, pero quizás a las emocionales, a las personas emocionales, buscadores emocionales, les puede quedar la pequeña cosilla de emplear la mente para saber detectar los problemas y saber encontrar las soluciones. Consultar con la mente superior, consultar con los guías, cosa que pueden hacer con más facilidad las personas emocionales. Pero tener la idea de que muchas de las personas con las que tratáis están en este grupo de individuos que no han superado asignaturas pendientes importantes y por tanto, pues cometen errores, tienen fallos de relación y los tendrán con vosotros. Pero no pueden daros cuenta de que si no tienen libre albedrío, si no tienen sentido del deber, si no aceptan la ética, es normal que se comporten como se comportan.
y no pueden cambiar. En una vida no pueden cambiar. En una vida no pueden superar el sentido del deber, el respeto, el libre albedrío y la ética. Estas 4 es imposible atacar las 4 en una vida. Imposible completamente. De manera que daros cuenta de que no pueden cambiar. Van a morirse así. Son enfermedades terminales. Su forma de ser es una enfermedad terminal. Así que, si no podéis huir de ellos, tenéis que aceptaros como son y no dejarse afectar por los comportamientos de los demás. Vamos a ver, voy a saludar porque hoy he venido demasiado tarde y me he cogido despistado. Por orden de aparición en el chat, saludamos a Ina Canet. Buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Saludos desde Valencia. Angélica, buenas tardes, profesor y buscadores, México. El Tucán Volador, un abrazo, buscadores y profesor Fernando. Juan Antonio, saludos, Fernando y amigos buscadores desde Santa Pola, Alicante. Arnaldo Hernández Viera, saludos fraternales a todos desde San Juan, Puerto Rico. JFLG, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores, salud para todos. Claudia Barba, muy buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, querido Fernando, y a todos amigos buscadores de la verdad universal. Abrazos desde Guatemala. Shuga, hola, Fernando y amigas y amigos buscadores y buscadores. Buenas tardes, noches a todas y todos. Jorge, hola a todos. Yule, Arrasal de Onda Norí, Musus. Vale. Frambra, hola a todos. Sonia Penayo, barre bien. Estupendo. Hansel, buenas tardes, profesor y amigos. Sonia Penayo, buenas tardes, Fernando y amigos todos. Carlos Torres, buenas tardes, profesor Fernando y a los compañeros buscadores. Elena Álvarez, buenas noches a todos, feliz de estar en el taller. Hernán Torres, hola Fernando, hola amigos buscadores. Miguel Ángel Medrano dice, lo dicho al principio, es posible observarlo en los documentales de la prehistoria. Los neandertales, anteriores y posteriores, por ejemplo, posesión al 100%. Mira, esto yo no lo sabía, Miguel Ángel. Pero no es normal, o sea, no es extraño, es obligado. Es obligado. Y trato a las mujeres, lo peor que podéis imaginar. La mujer no contaba. Como tampoco contaba, pues en la época de la Grecia clásica, en la época de Pitágoras, o en la época de los misterios de Eleusis. Los misterios de Eleusis, por ejemplo, eran algo novedoso, porque admitían las mujeres y admitían a los esclavos, cosa que era casi único. No se tenía apenas aprecio por las mujeres y por los esclavos, por ejemplo en Roma, pero en Grecia sí lo tenían. De forma que los neandertales, que son muy anteriores, creo que son del 30.000 para atrás, del menos 30.000 para antes, pues claro, posesión al 100%, sí, sí. El nivel de evolución de la humanidad es muy bajo, amigos buscadores. Y es muy bajo porque no se habla de él. Y no se habla de él porque es muy bajo. Entonces, mejor no menearlo. Pero las enseñanzas que recibimos, pues son muy poco eficaces. Ya lo sabéis. No te enseñan cómo ser feliz. No te enseñan cómo prepararte para la muerte. No te enseñan qué armas tienes que poner, cómo tienes que actuar. No. Las normas que dan son normas, vamos a decir así, del año 500 antes del cambio de era. Y no son normas religiosas, son normas de convivencia en una ciudad grande, con 10.000 habitantes, que eso era grande en la antigüedad. Son para poder convivir
para poder estar cada uno en su casa y que el que es más fuerte y más alto y más robusto no le quite la mujer al vecino que es delgadito y bajo. Y para que no se robe y para que se respete al padre mayor, al padre anciano, a los padres ancianos, son normas de convivencia, pero no son normas de mejora interior, ¿no? Son del tipo del código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente. Siempre que no sea el hijo del rico el que le quita un ojo a un criado, porque entonces no funciona el código, entonces es distinto. Entonces hay que compensar con dinero, pero no con un ojo. De manera que sí, Miguel Ángel, yo esto no lo sabía, pero me encaja en lo que ya sé, que el nivel de evolución inicial era horroroso. De forma que todos hemos vivido y todas habéis vivido en un régimen horroroso. Un día tenemos que hablar de el que alterna los sexos, masculino y femenino, cómo debe hacerlo para que acierte con esos cambios. Aunque eso es difícil que pueda ser eficaz de cara al futuro. Pero observando unas cosas y otras, a unas personas y otras, y sabiendo del nivel de evolución, se puede relacionar y sacar alguna enseñanza de cómo hacer el cambio de sexo trascendental. Dice el tucán volador, triste ver cómo termina la vida que le corresponde al poco evolucionado. Por lo general, nunca llega a buen término y muchos tienen una vida muy corta por su forma de vivir. Claro, claro. Es que hay cosas que perjudican la salud. La mala alimentación, el peso excesivo, la diabetes, que puede ser hereditaria, el alcohol, el tabaco, las drogas. Y claro, si para compensar su disgusto interior por su forma de ser, las personas empiezan a tomar de estas cosas, pues evidentemente se estropean la salud. Y si abusan, sobre todo de lo último, de las drogas, pues es que no llegan a los 40 años. Y si abusan del alcohol, pues a lo mejor a los 50 tienen ya el hígado echado a perder. De forma que, y claro, esos finales de vida son muy dolorosos, incluso para verlos desde fuera. Son penosos. Los que algún de vuestros amigos o de vuestra familia ha caído en esas costumbres, pues lo sabéis bien. Incluso los disgustos, fijaros, los disgustos. Ya está demostrado científicamente que perjudican la salud y que provocan reacciones mortales, sin más, a la larga. A la larga. Por eso hay una característica de un tipo de personas que yo le llamo de rompe y rasga, que son posesivas e intolerantes, conmigo o contra mí. Y entonces estas personas generalmente mueren también pronto. No llegan a jubilarse. Mueren antes de la edad de jubilarse, antes de los 65, cuando hoy en día, en Europa por lo menos, la edad media parece ser que son los 76 años. Cuidándote como sí, como ça, que dicen los franceses. Ni muy bien ni muy mal. Si te cuidas muy mal, pues la edad media disminuye.
De forma que sí, Tucán, te doy la razón. El poco evolucionado, por lo general, su vida es dura, difícil, amarga, con sufrimiento y corta. Si ha abusado de esas compensaciones que no se deben utilizar. Dice Claudia Barba, ¿puedes creer que mis padres me decían a menudo, no te dejes afectar por lo que hagan los demás? Y sobre todo mi padre. Ahora tengo el concepto de mente inferior y estoy todo el tiempo trabajando con ella. Es fundamental en la vida. Me ha cambiado la vida. Sí, Claudia, me alegro mucho, me alegro mucho. Y mi enhorabuena a tu padre, si está vivo, mi enhorabuena a tu padre porque es una gran lección el no dejarse afectar por lo que hagan los demás. Fijaros que es la segunda regla, la segunda en orden de importancia. No en orden de dificultad, sino en orden de importancia, para contribuir a la felicidad de cada uno. En realidad es absurdo que suframos nosotros por lo que hagan los demás. Porque aunque una persona se meta contigo, suponiendo que eres mayor de edad, si eres un adolescente o un joven o un niño, a lo mejor no tienes posibilidad de defenderte de una afectación de, por ejemplo, de un padre, de una madre o en el colegio. Pero si ya llegas a la mayoría de edad, el no dejarse afectar es casi un deber. Tienes que dejar y entender que si tiene mal genio, pues que lo pague con él, que se amargue él la vida, pero que no te la amargue a ti. No le dejes, que te resbale lo que diga. Esto quizás en el colegio, en el trabajo, no se puede hacer, no se debe hacer, porque entonces pues te pierden todos el respeto. Y hay que hacer como que te enfadas y soltar cualquier cosa. Pero en casa la solución es no dejarse afectar, sin duda. Y mandarlo internamente al que te afecta, hace puñetas. Y no hacerle caso. Ignorarlo. Aunque se dice fácil, pero hacerlo es otra cosa distinta. Pues muy bien, Claudia, muy bien. Talia González nos dice, muy buenas tardes, Fernando y compañeros desde México. Miguel Ángel Medrano, debemos instruirnos en lo sutil. Yo he encontrado mucho conocimiento en el camino de sofiaoriginas.com. He leído y estudiado todos los artículos y me ha ayudado a comprender mi entorno. Sí, bueno, yo es que he enseñado en 3 ediciones, digamos, en 3 modalidades. En 2002, claro, también eso ha venido con el desarrollo tecnológico de la informática. En 2002 estaban de moda las webs y yo, pues en 2002 me sentí con fuerza para crear una web. Y en esa web lo primero que puse fue el camino. De hecho, la web se llama Sofía Originals, que viene a ser originales de sabiduría, Sofía, en los evangelios. Porque yo en 2002 estaba acabando la primera investigación sobre el tema del cristianismo y había encontrado fragmentos de conocimiento en los evangelios que están en sabiduría. Y lo primero que hice fue poner eso, porque me parecía un gran hallazgo. Y luego ya en el camino, pues fue poniendo las reglas, los círculos, cómo es la divinidad, los niveles de evolución y cosas que había ya encontrado leyendo y practicando. De forma que estáis todos invitados a entrar en Sofía Originals. A la izquierda, lo primero está sabiduría y luego el camino. El camino y prácticas. El camino es, pues, estos talleres, pero explicados cuando no había YouTube.
y por tanto contienen pues todo lo que damos aquí y más, porque son 350 artículos. Es como si fuesen 350 talleres. Es cierto que algunos, pues, he puesto vídeos allá, o sea que no todos son, también he puesto temas de, por ejemplo, pues de maltrato eh, psicológico y maltrato físico. O sea que hay temas que se salen un poco de lo que aquí hablamos, pero que sepáis que en sofiaoriginals.com hay un duplicado de esto que decimos aquí, incluso ampliado, o sea, con más temas. Y mal nos van a venir a ninguno. Así que eh, a mí me parece muy bien lo que dice Miguel Ángel y que estudiando esos artículos, pues indudablemente se puede comprender mejor el entorno. Era lo que había cuando no había vídeos, pues tenía que ser artículos. Yo lo que hacía era poner fotos bonitas, mías o ajenas, para que ayudasen un poco a entrar bien esos temas. Dice CI, Claudia Barba es el final de su mensaje, dice CI, el libre albedrío está limitado por los defectos que tenemos. Este es un camino para conseguir la libertad de actuar, no por los impulsos de nuestros defectos. Bueno, vamos a ver, CI. Los defectos. Aquí los llamamos asignaturas no aprobadas. Te lo digo para identificar con lo que ya hemos dicho hoy y con lo de otros días, incluso con el vocabulario de Sofía Originals. Asignaturas no aprobadas. Se les puede llamar también defectos y también se les puede llamar nivel de evolución bajito. Todo es lo mismo. Entonces, los impulsos de nuestros defectos, sigo tu texto, tu vocabulario, son los comportamientos debidos al bajo nivel de evolución que uno tiene. Bueno, pues lo que tiene que hacer es aumentar ese nivel de evolución. ¿Cómo? Pues a base de localizar en qué falla y poner la voluntad para dejar de fallar ahí. Y yo, por experiencia propia, me di cuenta de que siguiendo las reglas desaparecían muchos de mis problemas. Y las seguí y me fue muy bien. Tanto que lo pude, dije, voy a exportarlo, porque esto viene bien a las personas. Y entonces, pues en Sofía Originals recibí todo mensajes de felicitación, de agradecimiento, de esto me ha ayudado mucho, de muy bien. Y entonces me decidí a la radio y di en la radio lo mismo, las reglas, los círculos, y también la gente reaccionó muy bien. Y entonces me decidí a hacerlo ya en directo, en un colegio. Y ahí estuve 7 años, con casi todo madres de alumnos del colegio. De forma que eh, tú le llamas defectos, pero aquí le llamamos nivel de evolución bajo. Y eso se soluciona con las reglas, porque las reglas van a cambiar tu percepción del mundo, del entorno, que dice Miguel Ángel. Y si tú te das cuenta de que el entorno es como es y de por qué es así, te vas a dar cuenta de que puedes vivir sin que el entorno te haga daño. Y entonces tú modificarás, mejorarás, te quitarás los defectos sin darte cuenta, porque ya no reaccionarás como reaccionabas antes ante un entorno agresivo. Y el entorno es agresivo por lo que acabamos de decir hoy, por toda esa gente que no ha superado las asignaturas pendientes que le quedan. O sea que yo te animo a cambiar el de vocabulario y en lugar de defectos decir asignaturas pendientes. Porque una asignatura se puede aprobar, CI, se puede aprobar.
un defecto pendiente es más dudoso, porque el concepto es muy ambiguo. Defectos. Yo prefiero que le llames asignaturas pendientes y que te propongas aprobarlas con las reglas. Y ya verás cómo la cosa cambia. De forma que el libre albedrío está limitado por los defectos que tenemos. Claro, desde luego que sí. Desde luego que sí. Si no tienes sentido del deber, si no tienes respeto a los demás, pues estás mal para aprobar la siguiente asignatura, que es la del libre albedrío. Pero ahí tienes que confiar en ti y para eso tienes que funcionar bien en sentido del deber y en respeto. Pero claro, si no confías en ti porque fallas en respeto a los demás y en sentido del deber, pues entonces, claro, no vas a tener ninguna fuerza para confiar en ti y confiar en tus juicios. De manera que va todo ligado. Hay que ir aprobando los defectos, las asignaturas pendientes más elementales para poder ir luego aprobando las siguientes. De forma que sí. Y este es un camino para conseguir la libertad de actuar, no por impulsos de los defectos, sino con nuevos circuitos neuronales. Pero para eso te hace falta cambiar los circuitos neuronales, CI. Y se cambian recorriendo los nuevos circuitos un día y otro también. El tucán volador dice, sí, lo viví con un primo menor, que yo, 10 años, murió de cirrosis. Claro, claro. Infalible, infalible. El que se emborracha todos los fines de semana, al final acaba así. Yo también he conocido gente y he conocido compañeros de mi edad que no llegaron a jubilarse. Bueno, uno, no compañeros, uno. Pero he visto a más personas hechas polvo. Sí. Juan Antonio, no dejas afeitar. Es una regla que cuando notas que la vas cumpliendo, te satisface. Y ves muy claro que no podemos exigir nada de lo sutil a quien solo mira para él. Si no hay evolución, es cero. Claro, claro. Es comprender por qué son así y que no pueden cambiar. Y entonces no les pedirás que cambien. Lo tomarás como un dato del problema. Y está en ti el no dejarte afectar para que eso no te afecte. Para que no te haga infeliz, para que no te haga sufrir. En realidad, sufrimos porque somos un poco cenutrios. O sea, un poco borricos. Porque reaccionamos como los orangutanes. Y no, tenemos que reaccionar con inteligencia, como decía Epicteto, que lo suyo quede en él y tú ocúpate de lo que haces tú, pero que lo suyo quede en él, el enfado, que quede en él, que no se pase a ti. Y Epicteto vivía en el año 60 de nuestra era. Dices Piedra, estoy en un conflicto con un posesivo por el tema de una herencia de una casa. Se trata de un tío de 74 años. Si fuera por mí, le daría mi parte y listo. Pero estoy con mi hermana en el mismo equipo. Me trajo problemas al inicio de esta semana. Encima ese hombre es una persona muy bien posicionada económicamente, pero no le basta. Se ve que quiere acumular más y me niega a lo que me corresponde. Yo no te puedo decir qué hacer, Spiedra, en temas materiales. Lo que sí te puedo decir es que lo que lleves, llévalo con buen ánimo. O sea, si te corresponde, lucha por ello. Pero no te enfades, porque ese problema, por las características que dices de esa persona, pues va para largo, va para hasta que tenga vida, él, ya que te supongo que eres más joven que él. Entonces, defiende lo que creas, pero que no te amargue la existencia ese problema, ese tema. No lo conviertas en problema. Desde luego te diría, consultad con un abogado especializado en temas de propiedad para que
no cometas errores, porque si cometes errores puedes perder las cosas, aun teniendo razón, pero por comportamientos no acertados que tengas. No estéis los dos solos, tu hermana y tú, consultad con un profesional. Cuando hay un problema que apunta quizás a tribunales, hay que acudir a un profesional y que te asesore un abogado especializado. Infórmate, pide referencias, pide informes. No vayas al primero que se te ocurra o al primero que te diga un vecino. Consulta con gente que haya tenido experiencia con abogados y acude a uno que tenga cierto prestigio, que esté avalado por alguna buena opinión de alguien que te merezca confianza y que no te origine disgustos. Acepta lo peor, acepta que lo pierdes todo, hazte a esa idea y luego discute, pelea, haz lo que te diga el abogado. Pero no te disgustes por eso, porque entonces te quitaría la parte de la casa y la salud. Miguel Ángel Medrano dice, con mis reglas me puse el overol, ya, la gabardina, porque me gusta exigirme. E inicié con prácticas y cumplir las dos primeras. Al principio fue difícil, pero al superarlas sentí un empuje tremendo en mi evolución. Sí, sí. Claro que las dos primeras son las más difíciles. Y sobre todo si empezaste con las dos primeras. Yo diría que prácticas, el apartado de prácticas que está debajo del camino, el camino y prácticas están así. Pues yo ya decía cómo había que trabajar con las reglas. Y había que coger una de las difíciles, de las dos primeras, y otra de las fáciles, de las que están abajo. Y entonces ir con las dos. Y eso es más llevadero. Pero si tú, pum, atacaste con las dos primeras, pues claro, es muy difícil. Es demasiado pedir, quizás, el que uno se meta de nuevas con las dos primeras reglas. Pero bueno, Miguel Ángel, todo pasó. Todo pasó. Y hace ya tiempo. Gris Díaz dice, hola profesor y amigas y amigos buscadores, lo veré completo en diferido. Sí. Paco Navas, buenas tardes a todas y todos. Pienso que mientras el ser humano esté enfocado en mejorar su nivel de vida y no en mejorar su nivel de evolución, poco avanzará la humanidad. Es que, Paco, no podemos pedirles a la humanidad que mejore. No podemos pedir a los demás que mejoren su nivel de evolución. El tema es nuestro. El trabajo es nuestro. En nuestra persona. Y que eso contribuya al nivel de evolución que contribuya. Que contribuya a mejorar un poquito el nivel de evolución de tu entorno inmediato, de tu entorno con un grado de consanguinidad, con tus padres y con tus hijos. Y con eso tenemos que conformarnos. O sea, no podemos ser generalistas y pretender que la humanidad haga esto o haga lo otro. No. La humanidad avanza a paso de pulga, a paso de pulga, a paso de tortuga. Y no importa, no importa. La humanidad es el medio en el que nosotros podemos evolucionar. Las piedras de punta que hay en el fondo del río para que nosotros que vamos rodando, siguiendo la corriente, nos vayamos puliendo. Y no importa cómo sea. No os hagáis ningún objetivo, ni hagáis ningún deseo, ni expreséis ninguna esperanza de cómo tiene que ser la humanidad. No penséis a nivel de humanidad. Pensad a nivel de vosotros, de vuestra vida, porque es vuestra felicidad. Y la felicidad sí que depende de vosotros. La felicidad de los demás no depende de vosotros. Y ni siquiera vosotros, siendo sus padres, podéis cambiar y mejorar el nivel de evolución de vuestros hijos. Ni cuando son pequeños, ni cuando tienen 15 años, ni cuando son menores de edad, y mucho menos cuando son mayores de edad. Cuando son mayores de edad ya, el árbol ya ha cogido su inclinación, ha cogido su vicio, y eso no lo vas a cambiar. No lo puedes cambiar. El nivel de evolución no depende de ti más que el tuyo.
Ahí sí, ahí puedes conseguirlo todo, pero el tuyo. Los demás hay que aceptarlos como son, porque ya lo hemos visto hoy, precisamente hoy, no tienen la menor posibilidad de cambio. En una vida podrán mejorar un poquito, como uno de vosotros decía de un familiar cercano. Estupendo porque han mejorado un poco, pero es la lenta labor de ósmosis. Ósmosis es que si pones dos disoluciones con diferente concentración, pues el líquido pasa de una a otra, pero lentamente. Es la labor de ósmosis. Pasa y se igualan concentraciones, pero poco a poco. Bueno, pues por contagio, por enseñanza, por ejemplo, podéis conseguir algo de los que viven cerca vuestra, porque os vean y porque digan, hombre, esto me está diciendo a mí algo. Pero no os pongáis metas. Lo que se consiga, bien conseguido está. Pero no podemos cambiar el nivel de evolución de las personas, Paco, y de la humanidad ni tocar. ¿eh? Somos una hormiguita que está caminando hacia el horizonte. Sí, es cierto lo que dices, es cierto, pero no importa, no importa. La jungla, su misión es ser jungla y así ayudar a los buscadores a avanzar más rápidamente. Dice Hernández Viera, Fernando, ¿es correcta la afirmación que dice que todos nuestros sufrimientos son causados por nuestras propias ignorancias? Sí, absolutamente, absolutamente. Las reglas son una prueba. Yo no digo que las reglas solucionen todos los problemas, no. Hacen falta los círculos. Y luego hace falta poner en marcha la mente inferior o el corazón inferior, según que seas predominantemente emocional o predominantemente mental. Y luego hay que atacar la capacidad superior que te ha tocado en suerte, en el sorteo. Y luego la otra. O sea, que hay muchas cosas por hacer hasta llegar a la cima. Pero, y claro, el que no hace ni maldito caso a todas estas cosas, pues no puede poner nada de lo que estamos diciendo. No cumplirá ninguna regla, no aprobará ninguna asignatura de las que tenga pendientes, que es posible que sean casi todas o más de la mitad, y por tanto, pues estará ignorante perdido y sufriendo las consecuencias. Así que sí, sí. Esa frase, Arnaldo, podría ser hasta de los maestros griegos. Había uno que decía, Empedocles, el sufrimiento, el dolor, es la universidad de los más, de la mayor parte. O sea que ahí lo tienes. Los sufrimientos son causados por la ignorancia, porque la mayor parte de la gente son lo que en griego se decía idiotes, que no es idiota. Son despreocupados, ignorantes, desinteresados, que no se interesan por la mejora personal. Y entonces, pues claro, sufren, sí, sí, sí. Sí. Se le puede adjudicar a un maestro griego. Dices, Piedra, no para nada. Solo, sí, sobre la herencia o esto. Solo me amargué el lunes. Ya estoy perfecto. Mi problema no es perder lo material, sino las posibles contiendas familiares. Mi suegra es mi abogada. Bueno, si tienes abogado profesional, si tu suegra es abogada de oficio, abogada de formación, titulada, eh, eh, licenciada en abogacía, pues entonces estupendo. Pero que sea titulada, porque si no se pueden cometer errores. Spiderman, que sea titulada. No, mi suegra es mi abogada porque me defiende con su hermano o con su cuñado. Eso no vale. Para lo que yo te digo, consulta con un profesional de la abogacía. Y
en las posibles contiendas familiares, creo que entiendo que si cedieras, encima te iban a echar los perros por haber cedido. Bueno, pues motivo de más para que... Ah, vale, es titulada, vale, estupendo. Pues entonces, motivo de más, Spider-Man, para que no cedas, pero no te enfades. O sea, tu rebelión, tu negativa, será estupenda si consigues hacerla sin enfadarte. Fíjate bien en esto. O sea, perfecto. Oponte, niégate a que tomen lo que es tuyo, pide tu hermana, pero hazlo los dos sin enfadaros. Y hablando con esas personas de la familia que justificando vuestra postura, porque es posible que el otro pues también esté justificando o tratando de justificar la suya. Es decir, adelante con los faroles, con la consulta profesional de tu suegra, de tu suegra, y hazle caso, pero no os enfadéis ninguno de los dos. Tenéis que ser capaces de llevar el litigio de la forma que sea, el litigio que sea de una forma o de otra, ante juez o no ante juez, pero sin enfadaros. No se justificaría que os enfadaréis. Puedes hacerlo lunes, pero que estés perfecto el jueves. No se nos puede pedir que seamos como piedras, como estatuas de piedra. No, somos humanos. Dice el tucán volador, en 40 millones de probabilidades, espermas, nos tocó a nosotros. De por sí, eso es un milagro. Hagamos lo mejor para dar un mundo más evolucionado. No entiendo el argumento, tucán. En 40 millones de probabilidades, espermas, nos tocó a nosotros. Eso es un milagro. Me tienes que decir que os tocó, porque no entiendo, a ver antes, ¿de qué hablabas tú? No te veo. Ah, sí. Ah, de los que acaban la vida de mala manera. Bueno, el que murió por cirrosis, un primo más joven. Lo siento, pero no ligo todavía lo de los 40 millones. Me tienes que aclarar algo, tucán. Sí que dejaremos un mundo más evolucionado. El mundo va evolucionando. Lo que pasa es que lo hace muy lentamente. Le hacen falta, pues, 200 años para que se note una mejoría de evolución. A mí, que me gusta la historia y que me he leído, aquí no, porque los tengo en otro cuarto, pero me he leído muchos libros de historia, pues yo observo que la humanidad evoluciona, mejora, pero como partida de un nivel, pues, de los orangutanes, chimpancés y gorilas, pues, después de 10.000 años, pues estamos todavía muy atrás. Miguel Ángel dice, lo que dice de la segunda regla, que todo te resbale. Me recuerda a un primo que decía, hay que ser como el cerdito encebado, que resbala para que no te atrapen. Sí, vale, pues efectivamente. Sí, sí. Que te resbale, es lo mejor, que te resbale. Ah, nos tocó el don de la vida. Bueno, lo que pasa es que se produce no me acuerdo en este momento cómo se llama, la unión de los cito algo, y, y se produjo la vida. Pero si no hubiera sido ese espermatozoide, hubiera sido otro. ¿eh? O sea que eh, hemos bajado, estamos aquí, aprovechemos el tiempo. Es piedra.
Además, le dejé en claro al hombre, mi tío, que no quiero generar problemas. Él me habla muy tranquilo. Tal vez finge para lograr su cometido. No lo sé. Sí, sí, por supuesto. Finge, finge. Tú también háblale tranquilo. Háblale tranquilo. Pero no cedas, asesorado por tu suegra. El tucán. Las probabilidades de nacer cada uno en más o menos 40 millones de espermatozoides. Bueno, lo que pasa es que eso no significa que tu espermatozoide solo te llevase a ti y fuiste tú en ese espermatozoide metido el que entraste e hiciste. Yo creo que no es así, no son así las cosas, pero como no soy médico, no puedo hablar mucho de esto. Dice Gris, estoy en la etapa de asimilar que mis hijas crecieron y soltarlas. Es difícil, pero que tengo que trabajarlo. Siempre tengo presente tus consejos acerca de los hijos. Sí, Gris, tenemos los padres que aprender a dejar de ser padres. Y eso, hacerlo cuando las hijas tienen entre 16, 17, 18 años, es la edad para empezar. Cuando tienen antes de la mayoría de edad. O sea, antes de que legalmente sean autónomas, los padres debemos aprender a que nuestros hijos sean autónomos. Y dejar la forma de ordenar que teníamos cuando tenían 12 años. Eso es aprender a dejar de ser padres de niños de 12 años o de niñas y aprender a ser padres de hijas de 22 o 24 años. Y sí, eso exige un esfuerzo. Exige un esfuerzo. Ya sabéis que podéis hacer preguntas o bien en los comentarios de la web, del vídeo, o bien en la web, o bien particularmente. Carlos Torres, Miguel Ángel Medrano, inseminación. Ah, eso sí, vale, esa es la palabra, sí, sí, sí. La semilla se mete dentro. Carlos Torres, profesor Fernando, siguiendo las reglas tengo muchas caídas y retornos, y volver al ruedo fortalece. ¿Este vaivén genera un sufrimiento vano? No, este vaivén es consecuencia de que, Carlos, estás verde. Fuiste perezosete en ocasiones anteriores, no se me ve, fuiste perezosete en ocasiones anteriores y ahora tienes que hincar los codos y compensar la pereza de ocasiones anteriores. Por eso tienes muchas caídas y recaídas. No es sufrimiento vano, es sufrimiento obligado. No tienes más remedio que sufrir porque tienes la mochila poco fuerte, poco llena, y tienes que empezar a llenarla. Y cuando se empieza a llenar, las reglas cuestan mucho. Pero precisamente por eso, porque tienes poca mochila, la tienes que poner al día, porque los que estáis así sois los que tenéis más peligro de abandonar. Tienes que seguir actuando, seguir retornando para dejar atrás el punto de no retorno, que no puedas volver atrás y dejar todo. O sea que el sufrimiento no es vano, pero tienes que ser consecuente con lo que has hecho anteriormente, no quejarte por ello y suplir con dedicación y paciencia el trabajo que no has hecho en ocasiones anteriores. Dice el tucán, Carlos, te dice alguien que ha pasado por esto. A todos nos pasa, pero se retorna más fuerte. Se retoma más fuerte. Bien, que hoy ya nos hemos pasado del tiempo. Nos veremos el próximo día. Gracias a todos.